Los días posteriores a la resolución del caso fueron más tranquilos de lo que esperaban. Samantha se encontró pasando menos tiempo en la morgue y más tiempo intentando procesar el torbellino de emociones que se había apoderado de su vida. El roce, las palabras no dichas y la abrumadora atracción que sentía por Olivia, todo era imposible de ignorar. Pero ahora, tras el paso de la tormenta, la verdadera pregunta persistía: ¿qué vendría después? Estaba de pie junto a la ventana de su apartamento, con las luces de la ciudad brillando bajo sus pies. Sus pensamientos eran una maraña de obligaciones profesionales y dudas personales. Siempre había controlado sus emociones, enterrándolas bajo el peso del trabajo, pero Olivia había cambiado eso. En un momento de conexión pura y directa, todo había cambiado, y ahora Samantha no tenía ni idea de cómo seguir adelante. Olivia no había llamado ni enviado mensajes desde la noche en que resolvieron el caso. Samantha sabía que Olivia probablemente estaba ocupada, enfrascada en otro caso o en las constantes presiones de ser detective, pero una parte de ella no podía evitar preguntarse si Olivia le estaba evitando. Insegura de cómo desenvolverse en el extraño territorio en el que se encontraban, el teléfono de Samantha vibró, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Olivia. Necesitamos hablar. El corazón le dio un vuelco. El peso del mensaje era abrumador, como la calma antes de la tormenta. Rápidamente escribió una respuesta. Estoy de acuerdo. ¿Cuándo? Nos vemos en la comisaría a las 6 de la tarde y te lo explico entonces. Samantha se quedó mirando la pantalla un momento, con el pulso acelerado. Algo se avecinaba, lo presentía. Había un cambio en el aire, y supo que cualquier cosa que Olivia dijera lo cambiaría todo de nuevo. El reloj de pared avanzaba lentamente, arrastrando los minutos mientras Samantha se preparaba para la reunión. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Olivia, sus ojos verdes, la forma en que la había abrazado tras la resolución del caso y la breve sonrisa, casi vulnerable, que le había dedicado antes de marcharse. Era un recuerdo reconfortante e inquietante a la vez. Exactamente a las 6 de la tarde, Samantha llegó a la comisaría. El familiar aroma a café y el murmullo de las conversaciones llenaban el aire. Al cruzar la puerta, había estado allí muchas veces, pero esta noche se sentía diferente. El ambiente parecía más denso, como si algo estuviera a punto de estallar. Olivia estaba sentada en un escritorio en el rincón más alejado, con la espalda recta y la mirada fija en un expediente que tenía delante. Al ver acercarse a Samantha, se puso de pie, ofreciendo una pequeña pero cansada sonrisa. Gracias por venir, dijo Olivia, con voz firme pero con un toque de tensión. Samantha asintió. Dijiste que querías hablar. ¿Qué pasa? Olivia le indicó que se sentara, y Samantha obedeció, sentándose frente a ella. El silencio entre ellas se prolongó un instante antes de que Olivia volviera a hablar, ahora con un tono más serio. He estado pensando mucho en todo, comenzó Olivia, en el caso, en nosotros. A Samantha le dio un vuelco el corazón. La mención de nosotras le provocó un rubor en las mejillas. Abrió la boca para responder, pero Olivia levantó una mano. Sé que las cosas eran complicadas, continuó Olivia. Ambas estábamos concentradas en el caso, y yo. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. No quería complicar las cosas complicándolo todo con mis emociones. La mirada de Samantha se suavizó al escuchar, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Olivia siempre había sido fuerte y serena, pero ahora había algo crudo en sus palabras, algo que insinuaba una vulnerabilidad que Samantha nunca antes había visto. Tienes razón, dijo Samantha, en un tono más bajo de lo que pretendía. Ambas nos vimos envueltas en esto. Olivia la miró un buen rato, con una mirada indescifrable. Luego, con un profundo suspiro, volvió a hablar. No sé qué es esto, admitió Olivia. No sé qué hacer ahora, pero no puedo seguir fingiendo que no siento algo, algo que va más allá del caso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de tensión. Samantha se quedó sin aliento.
Había estado esperando este momento, que Olivia reconociera lo que se había estado gestando entre ellas, y ahora que por fin estaba sucediendo, sentía como si el suelo bajo sus pies se tambaleara. Yo también lo siento, susurró Samantha, con voz apenas audible. Pero no sé cómo entenderlo. Vivimos en mundos tan distintos. Olivia asintió, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Lo sé. Pero a veces esos mundos chocan de las formas más inesperadas. La tensión entre ellas era palpable, pero esta vez parecía como si se hubiera tendido un puente que las conectaría o las separaría. Antes de que Samantha pudiera responder, Olivia se levantó y rodeó el escritorio, acortando la distancia entre ellas. Había una intensidad silenciosa en su mirada, una invitación tácita a continuar la conversación. Sin decir palabra, Olivia extendió la mano y tomó con delicadeza la de Samantha. No sé qué significa esto, dijo Olivia suavemente, pero quiero resolverlo contigo. A Samantha se le cortó la respiración al mirar a Olivia a los ojos. Ya no había vuelta atrás. El momento que ambas habían estado evitando había llegado. Yo también, respondió Samantha, con la voz firme a pesar del torrente de emociones que inundaba su pecho. Olivia se inclinó ligeramente, sus labios a escasos centímetros de los de Samantha. El silencio entre ellas se profundizó, la tensión que siempre había existido entre ellas se transformó en algo más suave, algo lleno de potencial. Pero antes de que pudieran cruzar esa línea, la puerta de la oficina se abrió de repente y una voz gritó, «Detective Carter, la necesitamos aquí». Olivia se apartó, y el momento entre ellas se rompió. Suspiró a regañadientes, soltando la mano de Samantha. «El deber llama», dijo con una sonrisa irónica. Samantha sintió y se puso de pie también. «Te espero afuera». Olivia la miró por última vez, con algo indescifrable en los ojos, antes de salir de la oficina, dejando a Samantha allí de pie, con el corazón aún acelerado. La conversación aún no había terminado. La tormenta había pasado, pero la calma era solo temporal. Pase lo que pase, ambas sabían que la conexión que compartían apenas comenzaba a desarrollarse. Los días posteriores a la conversación en la comisaría estuvieron llenos de una extraña sensación de anticipación. Samantha y Olivia continuaron con su trabajo, separadas pero unidas por la silenciosa comprensión de que algo había cambiado entre ellas. Los casos de asesinato seguían sin resolverse, la tasa de criminalidad de la ciudad seguía alta, pero se respiraba una silenciosa tensión cada vez que Olivia entraba en la morgue. Sus miradas se cruzaban, deteniéndose un instante más de lo necesario, pero las palabras que ambas querían decir nunca llegaban. Samantha se entregó por completo a su trabajo como siempre, pero ni siquiera los casos más espeluznantes lograban distraerla por completo de Olivia. El recuerdo de aquel momento en la comisaría, cuando Olivia le tomó la mano, aún persistía como un fantasma entre ellas. No hubo más caricias, ni más palabras, solo el peso tácito de la posibilidad. Samantha sabía que Olivia mantenía las distancias, probablemente lidiando con las mismas emociones, pero el caso se estaba enfriando, y ambas tenían sus papeles que desempeñar. No podían permitirse distracciones, no ahora, no todavía. Samantha pasó horas en la morgue, rodeada de cuerpos fríos y sin vida, pero era el que no podía examinar el que más pesaba en su mente, Olivia, la mujer que había logrado desbloquear algo en ella, algo que no se había permitido sentir en años, sus pensamientos. Miró el reloj, era casi medianoche. ¿Quién estaría en su puerta a esas horas? La abrió y encontró a Olivia parada allí, con el rostro demacrado y cansado, como si el peso del mundo hubiera recaído directamente sobre sus hombros. «Olivia», dijo Samantha en voz baja, con una sonrisa de sorpresa en los labios. «¿Qué haces aquí?». Olivia no respondió de inmediato. Estaba allí de pie, mirando a Samantha con esos profundos ojos verdes, llenos de palabras no dichas. El espacio entre ellas se sentía cargado, pero esta vez no era tensión. Era algo más frágil. «Necesito tu ayuda», dijo Olivia en voz baja, casi vacilante. «Algo extraño está pasando.
Tenemos otro caso y no lo entiendo. Samantha asintió y se hizo a un lado para dejarla entrar. Por supuesto, pasa. ¿Qué pasa? Olivia entró, con la postura rígida, y su confianza habitual sustituida por una silenciosa frustración. El caso es diferente. Otro cuerpo, otro asesinato. Pero este parece estar conectado con el primero, el mismo método, el mismo patrón. Pero hay algo que no encaja. No puedo descifrarlo sola. La curiosidad de Samantha despertó. Cuéntame más. Olivia sacó una carpeta de su bolso y se la entregó a Samantha. La víctima fue encontrada de forma similar a la primera, sin signos de forcejeo ni traumatismos evidentes. Pero esta vez, hay un extraño símbolo grabado en la piel de la víctima. No le encuentro sentido, ni nadie más. Samantha abrió la carpeta y estudió las fotografías de la nueva víctima. El cuerpo estaba colocado en la misma posición que el primero, con pulcritud, casi con cuidado, pero el símbolo grabado en el pecho de la víctima no se parecía a nada que Samantha hubiera visto jamás. Parecía una serie de líneas intrincadas, casi como un código o un mensaje. Este símbolo, murmuró Samantha, trazando las líneas de la foto con el dedo, no parece un acto casual. Alguien está intentando enviarnos un mensaje. Olivia se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, y la frustración era evidente en su postura. Eso pensaba, pero hay más. Creo que esto es personal. Quienquiera que esté haciendo esto sabe algo sobre nosotras. Se está burlando de nosotras. Samantha levantó la vista de la foto y sus ojos se encontraron con los de Olivia. ¿Qué te hace pensar eso? La mirada de Olivia se endureció. No sé, es solo una corazonada. Un instinto. Parece que el caso se está descontrolando, y ya no se trata solo de las víctimas. Quienquiera que esté detrás de esto, quiere que lo veamos. Quiere que sepamos que nos vigilan. El silencio en la sala se hizo más denso. Samantha podía sentir el peso de las palabras de Olivia, la intensidad de su voz. Había visto a Olivia bajo presión antes, pero esta noche era diferente. Había algo crudo en la mirada de la detective, algo que le decía a Samantha que este no era solo un caso profesional, era personal. Tienes razón, dijo Samantha en voz baja, rompiendo el silencio. Quienquiera que esté detrás de esto, quiere que nos involucremos. Quieren sacarnos de quicio. La mirada de Olivia se suavizó un poco, y la dureza de su expresión se atenuó un poco. No quería involucrarte en esto, pero no tengo a nadie más a quien recurrir. Has visto cosas que nadie más ha visto. Sabes interpretar una escena de una manera que yo no puedo. Samantha se puso de pie y se acercó a Olivia. Puso una mano sobre el brazo de la detective, sintiendo la tensión en sus músculos. Olivia la miró, sus rostros separados por centímetros, y por un instante, todo pareció detenerse. La tensión que se había estado acumulando entre ellas volvió a estallar, el peso de su historia compartida y los sentimientos no expresados que ninguna de las dos podía expresar con claridad. Pero antes de que pudieran hablar, sonó el teléfono, rompiendo el momento entre ellas. Olivia retrocedió, recuperando su postura profesional, pero Samantha percibió un destello de algo más en sus ojos. Tengo que atender esto, dijo Olivia, con voz firme de nuevo. Se dio la vuelta y respondió a la llamada con una profesionalidad impecable, que Samantha no pudo ignorar. Pero mientras Olivia hablaba con la persona al otro lado, sus pensamientos volvieron al caso y a Olivia. Ya no se trataba solo de resolver asesinatos, se trataba de algo más profundo, algo que ninguna de las dos podía negar. Y mientras Samantha observaba a Olivia allí de espaldas, supo que lo que viniera después lo cambiaría todo una vez más. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo, llamadas telefónicas y nuevas pruebas que se acumulaban sin parar. Samantha se encontraba en la morgue la mayor parte del tiempo, analizando los cuerpos de nuevas víctimas que parecían estar conectados de maneras que nadie podía explicar por completo. El símbolo grabado en la segunda víctima no se parecía a nada que hubiera visto antes,
demasiado preciso, demasiado deliberado. Era como si alguien intentara enviar un mensaje, no solo a la policía, sino a ella personalmente. Pasó horas investigando símbolos, códigos y patrones antiguos, tratando de comprender la extraña marca. Olivia también estaba absorta en el caso. Sus días estaban llenos de entrevistas, callejones sin salida y advertencias crípticas de personas que decían no saber nada. Pero Samantha sentía la creciente presión en el aire, una tensión que ninguna de las dos podía ignorar. Cada nueva pista parecía conducirlas en círculos, pero el patrón, por tenue que fuera, se hacía cada vez más evidente. Una noche, tarde, cuando Samantha estaba a punto de salir de la morgue, vibró el teléfono de su escritorio. Esperaba que fuera una llamada de la comisaría, pero en cambio, el nombre en la pantalla la hizo dudar. Olivia. Dudó un momento antes de contestar. Hola. Samantha, la voz de Olivia llegó a través de la línea, sin aliento, urgente. Necesito que vengas a la estación. Tenemos algo. ¿Qué pasa?, preguntó Samantha, cogiendo ya su abrigo y recogiendo sus cosas. Ha habido otro asesinato, el mismo símbolo, pero esta vez es diferente. Creemos que el asesino está intensificando la situación, explicó Olivia con un dejo de frustración en la voz. No podemos resolverlo sin ti. Te necesito aquí, ahora mismo. Voy para allá, respondió Samantha con el corazón acelerado. Sentía el peso de la conversación en el aire. Las piezas estaban encajando, pero aún les quedaba mucho por descubrir. Samantha llegó a la comisaría justo cuando el sol empezaba a salir. La noche había sido larga y la ciudad se sentía más tranquila de lo habitual. Caminó por los pasillos familiares de la estación, con el eco de sus pasos al acercarse al escritorio de Olivia. La detective estaba sentada allí, con aspecto exhausto pero concentrado, con una taza de café recién hecho frente a ella. ¿Encontraste algo?, preguntó Samantha, sentándose frente a Olivia. Su mirada se dirigió de inmediato a la pila de expedientes sobre el escritorio. Olivia suspiró, frotándose las sienes. Tenemos una nueva víctima, pero hay algo raro en esta. El símbolo está ahí, sí, pero hay algo más. Esta víctima es alguien que conocemos. A Samantha le dio un vuelco el corazón. ¿Cómo que alguien que conocemos? Olivia se inclinó hacia adelante, en voz baja. La víctima está relacionada con nosotros, Samantha. Alguien del departamento, alguien que ha estado trabajando entre bastidores. A Samantha se le revolvió el estómago. No se lo esperaba. ¿Quién? Todavía no lo sabemos con certeza, pero la identificación de la víctima coincidía con la de alguien de un caso anterior, un caso en el que ambos trabajamos, un caso sin resolver de hace unos meses. Samantha sintió el peso de las palabras de Olivia. La conexión era demasiado estrecha, demasiado personal. Quienquiera que estuviera detrás de los asesinatos había estado operando con discreción, y ahora atacaba a conocidos. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró Samantha, con la mente acelerada. ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotras? No lo sé, admitió Olivia. Pero tenemos que averiguarlo, rápido. Samantha miró los expedientes sobre el escritorio, con la mente enredada. Sentía como las paredes se cerraban sobre ellos. El asesino no solo buscaba víctimas al azar, sino también a personas cercanas a la investigación, personas que habían participado en la resolución de casos. Estaban enviando un mensaje. ¿Cómo seguimos adelante?, preguntó Samantha, mirando a Olivia. Tenemos que averiguar a quién se dirige el asesino, respondió Olivia con voz firme pero con urgencia. Tenemos que proteger a nuestros seres queridos. Samantha asintió, sus ojos se encontraron con los de Olivia. La tensión entre ellas era innegable, pero también compartían una determinación. No podían dejar que el asesino ganara. Resolveremos esto juntos, dijo Samantha con voz firme. Los días siguientes estuvieron llenos de tensas reuniones e investigaciones nocturnas.
Samantha y Olivia trabajaron juntas, revisando expedientes, hablando con testigos y siguiendo pistas que las llevaban a dar vueltas. Cada vez que creían haber descubierto algo, resultaba ser otro callejón sin salida. Pero siguieron adelante, sabiendo que el asesino seguía suelto, acechando en las sombras. Una noche, al salir de la estación, Olivia se volvió hacia Samantha con expresión seria. «Estamos cerca», dijo en voz baja. «Lo presiento. Pero se nos acaba el tiempo. Quienquiera que esté haciendo esto se está volviendo más astuto y más audaz». Samantha asintió, con el corazón apesadumbrado por el peso del caso. Siempre se había enorgullecido de poder separar sus emociones de su trabajo, pero con este caso, era diferente. Cada nueva víctima, cada nueva pista, parecía acercarla a Olivia de maneras que no había previsto. Al salir al fresco aire nocturno, la tensión entre ellos era palpable. No habían hablado de ello, del contacto, de lo que significaba, pero ninguno podía negar la conexión que compartían. Estaba ahí, flotando bajo la superficie, esperando a ser abordada. Pero esta noche, el caso era lo primero. Ambos lo sabían. «Los atraparemos», dijo Samantha con voz firme. «Atraparemos a quien esté detrás de esto». Olivia la miró, y su mirada se suavizó por un instante. «Lo haremos. Pero necesito que te concentres, Sam. No podemos permitirnos distracciones». Samantha no respondió de inmediato. Sabía lo que Olivia intentaba decir, y por un momento, sintió el peso de sus sentimientos no expresados entre ellas. Pero no tenían tiempo para eso ahora. Había cosas más importantes en juego. «Nos mantendremos concentradas», dijo Samantha en voz baja. Juntas, el aire en la ciudad estaba cargado de tensión, como si todos contuvieran la respiración, esperando que algo sucediera. Olivia y Samantha trabajaron incansablemente, siguiendo pistas y descifrando el rompecabezas de los asesinatos. Cada nueva revelación parecía como si se desprendiera otra capa de una verdad oculta, pero esa verdad permanecía inalcanzable. El departamento se había convertido en un torbellino de actividad. Olivia pasaba los días en reuniones interminables, coordinándose con otras agencias del orden e intentando dar sentido a las pistas dispersas que habían reunido. Samantha, mientras tanto, había regresado a la morgue, revisando los informes de autopsia y reexaminando los cuerpos de las víctimas. Cada víctima había dejado un rastro, pequeños detalles, casi insignificantes, que juntos formaban un panorama más amplio. Pero el panorama aún no estaba claro, y cuanto más esperaban, más sentía Samantha el peso del caso sobre ella. Era otra noche tarde cuando Olivia entró de nuevo en la morgue. Sus ojos cansados delataban el agotamiento que había intentado ocultar. Samantha estaba de pie junto al cuerpo de su última víctima, con el símbolo aún grabado en la piel, un cruel recordatorio de que el asesino no había terminado. «¿Algún hallazgo nuevo?», preguntó Olivia con la voz ronca por los días sin dormir. Samantha negó con la cabeza, pasándose una mano por el pelo. «Nada concreto. El símbolo sigue siendo un misterio, pero cuanto más lo pienso, más convencido estoy de que no es un simple patrón aleatorio. Es un mensaje, algo profundamente personal». Olivia se acercó y observó el cuerpo. «Pero no sabemos para quién es». Samantha la miró a los ojos. «Creo que sí». Olivia levantó una ceja, despertada por la curiosidad. Continúa. «He estado revisando archivos de casos antiguos y encontré algo». Samantha se acercó al escritorio, sacó un archivo y lo dejó frente a Olivia. «Este símbolo no es aleatorio. Está relacionado con un caso antiguo de hace unos años. Un caso que nunca se resolvió del todo». Olivia examinó el expediente, abriendo un poco los ojos al reconocer el nombre. «La mujer desaparecida», pero ese caso, hizo una pausa, mirando a Samantha, estaba cerrado. «Nunca la encontramos». Samantha asintió con expresión seria. «Lo sé, pero he estado atando cabos y creo que la misma persona que está detrás de estos asesinatos también estuvo involucrada en ese caso. El símbolo,
Es el mismo de la antigua víctima. El asesino ha estado dejando un rastro, y ahora nos lleva de vuelta a ese caso. Olivia se recostó, entrecerrando los ojos mientras procesaba la información. Así que no se trata solo de los asesinatos recientes. Se trata de algo mucho más grave, algo que lleva años ocurriendo, punto. Eso es lo que creo, dijo Samantha en voz baja. El asesino ha estado operando con discreción, entrando y saliendo de nuestras investigaciones, dejando pistas que pasamos por alto. No solo se burlan de nosotros, sino que están jugando a largo plazo. Olivia dejó escapar un suspiro de frustración, frotándose la frente. Si eso es cierto, entonces hemos estado ciegos. Nos hemos perdido algo enorme, Sam. Todo este tiempo, y ahora lo estamos descubriendo. Samantha sintió el peso de las palabras de Olivia. Siempre había sentido que el caso se estaba descontrolando, pero ahora, con esta nueva revelación, era evidente que se enfrentaban a algo mucho más siniestro de lo que habían imaginado. Olivia la miró con determinación en los ojos. Necesitamos encontrar la conexión. Tenemos que volver a ese caso y averiguar qué se nos pasó por alto. Samantha asintió, con una determinación cada vez más firme. Lo haremos. Juntos. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas telefónicas nocturnas, reuniones constantes y revisión de expedientes antiguos. Samantha y Olivia pasaron horas reexaminando el caso de la mujer desaparecida, rastreando cada pista, cada sospechoso y cada pista falsa que habían seguido. Cuanto más investigaban, más descubrían, nombres antiguos que resurgieron, vínculos con las víctimas recientes y una escalofriante revelación. El asesino seguía ahí fuera, observando, esperando. Una noche, mientras Samantha revisaba los viejos expedientes, sus ojos se posaron en una fotografía de la mujer desaparecida. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo en los ojos de la mujer que le recordaba la mirada de Olivia cuando se conocieron, decidida, resuelta, pero también, en cierto modo, perdida. Dejó la foto, con la mente acelerada. Olivia había tenido razón desde el principio. El caso era más grande de lo que creían, y ahora se les acababa el tiempo. Esa noche, Olivia llamó. Esta vez sonaba diferente, con la voz tensa. Tenemos que vernos, dijo Olivia. Encontré algo. A Samantha le dio un vuelco el corazón. ¿Qué pasa? Es una pista, respondió Olivia con tono urgente. Algo que se nos pasó, algo importante. Nos vemos en el viejo almacén a medianoche. Te lo explicaré cuando llegues. Samantha dudó un momento antes de responder. Allí estaré. El almacén era un edificio extenso y abandonado a las afueras del pueblo, de esos lugares con poco tráfico al anochecer. Samantha llegó justo antes de la medianoche. Sus pasos resonaban en el suelo de hormigón al caminar por el interior a oscuras. El aire olía a óxido y decadencia, y el zumbido del tráfico lejano apenas rompía el silencio. Olivia esperaba cerca del fondo, su figura recortada por la tenue luz de una farola. Parecía más seria que nunca, con la mirada escudriñando la habitación como si esperara que algo, o alguien, emergiera de las sombras. ¿Qué encontraste?, preguntó Samantha, con la voz apenas un susurro mientras se acercaba. Olivia no respondió de inmediato. Le entregó a Samantha un juego de fotografías, cada una con una imagen perturbadora de una víctima diferente. Pero no fueron las imágenes lo que llamó la atención de Samantha, sino el símbolo en cada fotografía, ahora más visible que nunca. No era solo una marca aleatoria, era una firma, una advertencia. Hemos estado malinterpretando todo esto, dijo Olivia con voz apenas audible. Este símbolo no es solo una firma, es una marca, y está relacionado con alguien con quien ambas nos hemos encontrado antes. Alguien dentro del departamento. A Samantha se le heló la sangre al mirar a Olivia. ¿Te refieres a alguien que ha estado trabajando entre bastidores, orquestando todo desde el principio? La mirada de Olivia se endureció. No es un asesino cualquiera. Esto es personal. Samantha sintió un vuelco en el estómago.
El asesino no era solo alguien a quien buscaban, era alguien en quien habían confiado desde el principio. El peso de las palabras de Olivia flotaba en el aire entre ellas. Samantha observaba las fotografías, con la mente acelerada. El símbolo, las intrincadas líneas grabadas en la carne de la víctima, se había convertido en algo más. Era una firma, la marca personal de alguien a quien conocían. Alguien del departamento. Comprenderlo la golpeó como una bofetada. «Hay alguien dentro», repitió Samantha con voz temblorosa. «¿Quién?» Olivia no respondió de inmediato. Se acercó a Samantha, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «He estado revisando los expedientes antiguos. Surgió un nombre. Alguien con quien ambas trabajamos. Alguien que tenía acceso a toda la información. Un miembro del equipo». La mente de Samantha daba vueltas, intentando recordar el nombre, intentando comprenderlo todo. Había confiado en todos en ese departamento, había trabajado codo con ellos durante años. Pero ahora no estaba segura de en quién confiar. ¿Quién, Olivia? La voz de Samantha era aguda, la urgencia en su tono palpable. «El detective Harris», dijo finalmente Olivia, apenas logrando pronunciar las palabras. Fue uno de los detectives principales del caso sin resolver. Participó en las primeras etapas de cada investigación, y su nombre sigue apareciendo en relación con estos asesinatos. Sus archivos se encontraron en todas las escenas del crimen, y fue la última persona que vio con vida a las víctimas. El nombre impactó a Samantha como un rayo. Detective Harris. Había estado presente en cada investigación, siempre había sido un colega de confianza, y ahora descubrir que podría estar detrás de todo. Se sentía como una traición a un nivel que no podía comprender. «¿Cómo pudimos pasar esto por alto?», susurró Samantha, con un sabor amargo en la boca. «¿Cómo se acercó tanto?» Olivia apretó la mandíbula. Ocultó bien sus huellas. Sabía cómo manipular el sistema, pero ahora todo se está desmoronando. Harris es inteligente, pero cometió un error, punto. «¿Qué error?», preguntó Samantha, acercándose. «Nos subestimó». Los ojos de Olivia se oscurecieron, llenos de una renovada determinación. «Pensó que lo dejaríamos escapar. Ahora, vamos a atraparlo y nos aseguraremos de que pague por lo que hizo». Samantha asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Esto era todo. El caso, la traición, todo conducía a una sola persona. Tenían que acabar con él antes de que fuera demasiado tarde. La noche era oscura y silenciosa mientras Samantha y Olivia conducían por las calles de la ciudad, con la mente puesta en una sola cosa: Harris. Olivia agarraba el volante con fuerza, con los nudillos blancos mientras conducía por las calles con precisión. Samantha estaba sentada a su lado, con la mente a mil. Tenían un plan, pero sabían que no sería fácil. Harris era un detective experimentado, era inteligente, manipulador y probablemente había anticipado cada movimiento que harían. Pero esta vez, se le adelantaron. Sabían quién era y estaban a punto de enfrentarlo. «¿Crees que sabe que lo estamos siguiendo?», preguntó Samantha, rompiendo el silencio en el coche. Olivia no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió al retrovisor, como si buscara alguna señal de persecución. «Puede que sí, pero por eso debemos actuar rápido. Si sabe que venimos, desaparecerá. Se asegurará de que no nos acerquemos lo suficiente». Samantha asintió, respirando con dificultad. La realidad de la situación comenzaba a asentarse. Estaban a punto de enfrentarse a alguien en quien habían confiado, alguien que se había estado escondiendo a plena vista. El miedo a lo que pudiera suceder era palpable, pero también había una chispa de esperanza. Estaban cerca. Estaban tan cerca, llegaron al almacén justo antes del amanecer. El edificio era una estructura abandonada a las afueras del pueblo, el lugar perfecto para que alguien como Harris se escondiera. Siempre había sido un lugar secreto,
con rincones oscuros donde nadie podía ver lo que realmente sucedía. Samantha y Olivia salieron del coche. El aire fresco de la mañana les azotaba la piel. Olivia comprobó su arma, asegurándose de que estuviera cargada, mientras escudriñaba el entorno con la mirada. Samantha hizo lo mismo, con el corazón latiéndole con fuerza. «Aquí está», dijo Olivia en voz baja pero firme. «No se acerquen. No sabemos de qué es capaz. Ha tenido tiempo de prepararse y no sabemos qué tipo de refuerzos tiene». Samantha asintió, aferrando con fuerza el frío metal de su arma. Se dirigieron juntas hacia la entrada. Sus pasos resonaban en el silencio de la madrugada. Llegaron a la puerta y Olivia la empujó con firmeza. La puerta se abrió con un crujido y entraron. El almacén estaba a oscuras. La única luz provenía del tenue resplandor de las luces de la ciudad, que se filtraban por las ventanas rotas. El pulso de Samantha se aceleró a medida que se adentraban en el edificio, con la mirada fija en las sombras, buscando cualquier señal de movimiento. Olivia abrió el camino, con el arma en alto y todos sus sentidos en alerta máxima. «Sé que estás aquí, Harris», gritó Olivia, con su voz que atravesaba el silencio del almacén. «Sabemos lo que has hecho». Se acabó. Un leve sonido resonó desde el otro extremo del almacén, seguido de pasos. A Samantha se le paró el corazón en el pecho. Harris estaba allí y no se rendiría sin luchar. De repente, de entre las sombras, emergió una figura, el detective Harris. Su uniforme, antes impecable, ahora estaba desaliñado, con el rostro duro e inflexible. En cuanto vio a Olivia y Samantha, sus ojos brillaron de reconocimiento, pero no había miedo, solo una fría intuición. «Por fin lo resolviste», dijo Harris con voz tranquila, pero con un dejo de amargura. «Te tomó mucho tiempo». Olivia dio un paso adelante, apuntando con su arma directamente a Harris. «Se acabó, Harris. Estás arrestado por los asesinatos. Nunca te saldrás con la tuya». Harris rió entre dientes con sarcasmo, mirando a Samantha antes de volver a Olivia. «¿Crees que has ganado? Apenas has arañado la superficie de lo que he estado haciendo. Esto no se trata solo de ti. Es más grande de lo que crees». Samantha sintió un escalofrío al comprender la magnitud de las acciones de Harris. No se trataba solo de una venganza personal, él había estado orquestando algo mucho más peligroso, algo que podría desbaratar todo por lo que habían trabajado. «Tírate al suelo, Harris», gritó Olivia con voz aguda, pero Harris no obedeció. En cambio, buscó algo en el bolsillo de su abrigo. Un arma, tal vez. El instinto de Olivia se activó y disparó primero. El sonido del disparo resonó en el almacén, y Harris cayó al suelo, con las manos aún extendidas. El corazón de Samantha se aceleró al dar un paso adelante, con el arma aún en alto. Olivia se acercó con cautela a Harris, asegurándose de que ya no fuera una amenaza. Se arrodilló a su lado, buscando señales de vida, pero era evidente que había desaparecido. Olivia se puso de pie, secándose el sudor de la frente, sin apartar la vista del cuerpo. «Se acabó. Lo hemos detenido». Samantha dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El caso finalmente estaba cerrado, pero el precio que pagaron fue alto. Habían perdido a un colega de confianza, un hombre que los había manipulado a todos, pero al final, se hizo justicia. Tras el enfrentamiento, el silencio fue más tranquilo de lo que esperaban. La policía llegó al almacén poco después de la caída de Harris, y desde entonces todo se había manejado según las normas. La investigación estaba oficialmente concluida, pero para Olivia y Samantha, el peso de todo aún persistía. Era un silencio inquietante. Se acabaron las persecuciones de sospechosos, los callejones oscuros que recorrer, solo el lento proceso de seguir adelante. Samantha estaba sentada en su escritorio en la morgue, observando los expedientes que tenía delante. El símbolo, ese que habían dedicado tanto tiempo a analizar, por fin había sido decodificado,
su significado comprendido. Pero ahora que el caso estaba cerrado, Samantha solo sentía agotamiento. No era solo por el caso, era por todo lo que había sucedido, por todo lo que había cambiado. Olivia aún no la había llamado, pero estaba segura de que era solo cuestión de tiempo. Aún había mucho entre ellas que no se habían dicho. Sus emociones habían quedado a un lado, sepultadas bajo el peso del caso, pero ahora que había terminado, tenían que afrontar lo que quedaba. Lo que vendría después, el suave clic de la puerta la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista, sorprendida de ver a Olivia en el umbral, con el rostro demacrado por la familiar tensión que siempre parecía persistir entre ellas. Olivia, dijo Samantha con una leve sonrisa. ¿Qué te trae por aquí? ¿Todo arreglado? Olivia asintió, con la misma determinación de siempre en sus ojos, pero hoy había algo más dulce. Todo está arreglado. Pero tenemos que hablar. Samantha sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Sobre qué? Olivia entró y cerró la puerta tras ella. Se acercó al escritorio y se quedó allí un momento, mirando los expedientes que tenía Samantha. Entonces su mirada se posó en los ojos de Samantha, con una expresión más vulnerable que en semanas. Sabes, durante todo el tiempo que pasamos trabajando juntas, creo que nunca te vi de verdad, dijo Olivia en voz baja. O sea, te conocía, pero no de verdad. No como debería, Samantha parpadeó, con la respiración entrecortada. No esperaba que Olivia se sincerara así. Fue algo crudo, sin protección, y la afectó más de lo que esperaba. Siempre tuviste el control, continuó Olivia, con voz más suave. La que lo mantenía todo bajo control, la que no dejaba que nada se le escapara. Pero no me di cuenta de cuánto ocultabas, de cuánto rehuías. Samantha se recostó en su silla, sintiendo el peso de las palabras de Olivia. No esperaba esta conversación, pero también sabía que era algo que tenía que suceder. Los muros que la separaban finalmente estaban cayendo. Olivia, empezó Samantha con voz temblorosa pero firme. Llevo mucho tiempo alejándome de todo. Pero después de todo lo que hemos pasado, ya no puedo fingir. No puedo fingir que lo que pasó entre nosotras no importa. La expresión de Olivia se suavizó y se acercó a Samantha, con la mano apoyada ligeramente sobre el escritorio. Importa, Sam. Más de lo que creo que nos dimos cuenta. Samantha asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía lo que Olivia decía. Habían pasado tanto tiempo concentradas en el caso, en el trabajo, que ambas habían olvidado lo que significaba ser vulnerable, abrirse de verdad a alguien. Tengo miedo, admitió Samantha, con la voz apenas por encima de un susurro. Miedo de lo que venga después. Miedo de lo que pase cuando empecemos a permitirnos sentir cosas que hemos mantenido ocultas. Olivia sonrió, y la calidez de su sonrisa le llegó a los ojos. No estás solo en esto, Sam. Ya hemos pasado por mucho juntos. Lo resolveremos. Por primera vez en días, la tensión entre ellos pareció disiparse. El aire estaba cargado de palabras no dichas, pero ya no parecía una barrera. Era como una invitación. Una invitación a seguir adelante, a ver a dónde podía llevar esta conexión entre ellos. Samantha se puso de pie, con las piernas temblorosas, pero el corazón lleno de algo nuevo. La presencia de Olivia ya no era solo parte de su trabajo, se había convertido en algo más, algo que no sabía cómo nombrar, pero estaba lista para intentarlo. Olivia extendió la mano y tomó la de Samantha. Su tacto era cálido y reconfortante. No es necesario que tengas todas las respuestas ahora mismo, dijo Olivia. Iremos paso a paso. Samantha apretó la mano de Olivia, sintiendo una sensación de alivio que la invadía. El caso estaba cerrado, el asesino estaba tras las rejas, pero había algo más ahora, algo que ninguna de las dos había previsto cuando se cruzaron. Y tal vez eso fuera suficiente por ahora. Estoy lista, dijo Samantha en voz baja, con la voz firme por primera vez en lo que parecía una eternidad.
Resolvamos esto juntas, Olivia sonrió, y su mirada se suavizó al acercar a Samantha. Juntas, repitió, y en ese momento, Samantha se sintió liberada de un peso inmenso. Ambas habían llevado la carga de un caso, la incertidumbre de sus sentimientos, durante demasiado tiempo. Pero ahora, juntas en la silenciosa morgue, sin nada que ocultar, sabían que habían dado el primer paso hacia algo nuevo. No tenían todas las respuestas. No sabían a dónde las llevaría esto. Pero estaban listas para afrontarlo juntas.